Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el punto 22 es lo siguiente. Nosotros tenemos en la primera parte, ¿no?, una matriz A que pertenece a R de 5 por 5 y es una matriz cuyas columnas forman una base de R5, ¿sí? Entonces las columnas de esta nueva matriz van a ser una base linealmente independiente, más con 5 vectores linealmente independientes que forman base de R5. Entonces la idea sería que en base a esto, ¿sí?, el sistema A por X igual a B, ¿sí?, tiene solución para todo B perteneciente a R a la 5 y esa solución es única. Y eso es lo que tenemos que probar nosotros ahora. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera, ¿ok? Hay un par de tips que hay que tener en cuenta en estos casos. Por ejemplo, en el primer caso es ver lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una matriz cuadrada, como es este caso, ¿sí?, podemos calcular el determinante y el determinante tiene la propiedad de que nos da una idea si las filas o columnas son linealmente independientes entre sí o no. Si por ejemplo para una matriz A perteneciente de R a la n por n, es decir, una matriz cuadrada, si ocurre que el determinante de A nos da 0, ¿sí?, eso quiere decir que la matriz o el rango de la matriz es menor que n, ¿sí? Entonces en este caso, acá lo que nosotros tenemos es que la matriz o una o más filas son linealmente dependientes y por lo tanto no es el rango básicamente no es el mismo del tamaño n que pide la matriz. Y por el contrario, el determinante distinto de 0, ¿sí?, todas las filas son linealmente independientes y eso no ocurre. Es lo que vamos a ver nosotros ahora a continuación, ¿sí? Bien, el tema acá es que nosotros tenemos una matriz teórica, ¿sí?, no tenemos un caso puntual. Entonces tenemos que aplicar otro tipo de resultados. Pensemos lo siguiente. Con esto que vimos acá, nosotros decimos, esto va a ser base de R5. Si es base de R5, todas sus columnas tienen que ser linealmente independientes, ¿sí? Entonces deberíamos pensar en las columnas de esa matriz A y cómo hacer una combinación lineal de esas columnas. Entonces pensémoslo de la siguiente manera. La matriz A va a ser de 5 por 5. Así vamos a tener fila 1, 2, 3, 4, 5, columna 1, 2, 3, 4, 5. Y después los elementos, ¿no? Vamos a llamar a la columna 1, ¿sí?, toda esta columna 1 que vemos acá, vamos a llamarla columna 1 de A. ¿Sí? Esta es una nomenclatura propia, si la pueden usar o si no, no importa. Después tenemos lo mismo, columna 2 de A, que es todo lo mismo, ¿sí?, columna 2 y las 5 filas, columna 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pensemos de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos la matriz A, ¿sí?, multiplicada por una matriz X, ¿sí?, es lo mismo que esta matriz A que tenemos acá la estamos multiplicando. Si esta matriz A es de 5 por 5, la matriz X en general va a ser de 5 por 1, ¿sí? Entonces vamos a tener los coeficientes. Acá vamos a tener, por ejemplo, supongamos que los identificamos con, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En la multiplicación de A por X, que es lo que estamos viendo acá, así que esto es la matriz A y esto es el vector X, básicamente es hacer una combinación lineal de estos vectores, es decir, el primer coeficiente alfa 1 con la columna 1, entonces tenemos alfa 1 por la columna 1 de A, luego sucesivamente con el coeficiente alfa 2 por la columna 2 de A, después tenemos alfa 3 por la columna 3 de A, sigo acá abajo, alfa 4 por la columna 4 de A y lo mismo, ¿sí? Y así pueden seguir con la cantidad de dimensiones que tenga la matriz en cuestión. Entonces, lo que se plantea acá es que al hacer la multiplicación de A por X, estamos teniendo el resultado de la combinación lineal. Esto es una combinación lineal entre los vectores columna que estamos identificando acá. Por un lado, acá lo que nos dicen es que eso tiene que dar como respuesta a un determinado vector B. Entonces, ese vector B, ¿sí?, si nuestro sistema es A por X es igual a B,
¿sí? Es decir, B es el resultado de esa operación, entonces B, por consecuencia, se va a poder escribir como esa combinación lineal que vimos acá arriba. Alfa 1 por la columna 1 de A y así hasta la columna 5, ¿no? Columna 5 de A y alfa 5, ¿no? Y con todos los elementos. Entonces, eso es lo que forma, básicamente, que justifica lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Vemos que es una combinación lineal, que todo B se puede escribir como combinación lineal de esas 5 columnas y que si esas 5 columnas son linealmente independientes, entonces puede generar todo vector de R5 sin problema. ¿Qué es lo que nos piden en el punto B? Vamos a tener en este caso una matriz A que pertenece de R de 5 por 4, acá ya no es una matriz cuadrada claramente, ¿sí? Vamos a tener 5 filas y 4 columnas, con lo cual si vamos a considerar su espacio columna, en este caso puede ser a lo sumo de 4 dimensiones. ¿Sí? En este caso vamos a tener que el rango de la matriz A nos va a quedar 4 y vamos a tener un vector B perteneciente a R a la 5, ¿sí? De 5 variables como son los vectores columna de esta matriz. Y la idea sería plantear qué es lo que sucede cuando tenemos el sistema A por X es igual a B. ¿Sí? En este caso, dadas estas condiciones, lo que se pide, lo que plantea la consigna es que no tiene solución cuando la matriz ampliada es inversible. Es decir, esto ¿sí? No tiene solución si tomamos la matriz ampliada AB. ¿Qué es esta matriz ampliada? Piénsenlo de esta manera. Si A pertenece a R de 5 por 4, en este caso vamos a tener columna 1 de A, columna 2, 4, es decir, 4 columnas de A. Esta es la matriz A, ¿sí? Normal y la de siempre. Si tenemos la matriz ampliada AB, ¿sí? Es decir, a esta le agregamos la columna B, entonces B pasa a ser una columna más de la matriz, con lo cual esto pasa a ser ahora un sistema de 5 por 5. Obviamente cada uno de los vectores columna tiene 5 variables, que es lo que pide el enunciado, ¿no? Entonces pensémoslo de la siguiente manera. Si la matriz A tiene rango 4, ¿sí? Eso quiere decir que estas 4 vectores columnas son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces podemos generar con ese subespacio de columna hasta un subespacio de dimensión 4. ¿Qué es lo que pasa también? Si esto no admite solución, es decir, si no existe x tal que a por x es igual a b, ¿sí? Eso lo que indica es que este vector b no está este vector b no se puede generar a partir de esta multiplicación, lo cual es una obviedad, pero pensémoslo en términos del subespacio. Esta multiplicación de matrices lo que dice es que x, como dijimos en el caso anterior, x va a ser la matriz de coeficientes que haga la combinación lineal de estas columnas, ¿ok? Entonces, si esta solución no existe, quiere decir que este b no es resultado de hacer una combinación lineal de estas cuatro vectores columnas. Para verlo de otra forma. Entonces, si no pertenece al subespacio, quiere decir que B, en este sentido, no podríamos hablar que es un complemento, pero si no está generado por ninguno de estos 4 vectores, se puede pensar como una extensión. Es decir, si nosotros hacemos la suma del subespacio A y B, que es esta matriz, entonces lo más probable es que este subespacio, en este caso, va a ser de dimensión 5. ¿Sí? O sea, vamos a tener que este conjunto de 5 vectores columna pueden generar todo R a la 5. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos es que si B no pertenece a este conjunto de solución, es linealmente independiente de estas 4. Por lo tanto, ampliando este sistema tenemos 5 vectores, 5 variables, es decir, podemos generar todo R5. Y si podemos generar todo R5, el corolario de lo que vimos antes es que el determinante de la matriz AB, que ahora pasa a ser de 5 por 5, va a ser distinto de 0. Con lo cual, la matriz AB va a tener todos los vectores que son linealmente independientes y esos vectores son una base de R a la 5. En este caso nuevo. Lo que nos pide en la primera parte es lo siguiente. Vamos a tener una matriz A que va a tener un tamaño de m por n, es decir, una matriz no cuadrada, ¿sí? Y B que en este caso va a ser de tamaño n por p. Justamente la ponemos diferentes dimensiones porque vamos a relacionarlas además de las dos maneras y tiene que ser un caso amplio, ¿sí? Y la característica que es que el subespacio nulo de la primera matriz, de la matriz A, en este caso va a ser igual al subespacio columna de la matriz B, ¿sí? Que tenemos en este caso, ¿sí? Entonces, hay que demostrar que, dada esta condición, que es parte de lo que nos piden en el ejercicio, cuando hagamos la multiplicación de A por B, vamos a obtener una matriz nula. La matriz nula, la cátedra la marca con un 0, ¿sí? Un 0 vectorial si ustedes quieren, de dimensión m por p. ¿Por qué es esto así? Recuerden que A es de m por n, que es lo que vimos al principio, B es de n por p, con lo cual
estas dimensiones coinciden y m por p es la dimensión final que tiene el subespacio en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Vamos a ver un par de cosas más de teoría como para tenerlos en cuenta, ¿sí? Supónganse que el subespacio columna está generado por una cantidad determinada de vectores. Fíjense, en este caso el subespacio columna de B va a estar generado, ¿sí?, por, en este caso, el primer vector, vamos a llamar a las columnas de B, vamos a llamarla C. Entonces C1, C2, todo así sucesivamente hasta la columna número P, que es la que marca el sistema. Pueden ser todas linealmente independientes o no, digamos, eso lo vamos viendo. Entonces, lo que va a suceder es que, fíjense lo siguiente, si el subespacio columna es igual al subespacio nulo de A, quiere decir que todo vector que nosotros tomemos de este conjunto de generadores, al incluirlo en la cuenta A por X igual a 0, ¿sí?, pues justamente el subespacio nulo lo que genera son vectores cuya imagen o transformación lineal da el vector 0. Entonces van a ser resultado de estos vectores incluidos en esta cuenta, si pertenece a su espacio nulo, que es lo que pide el enunciado, cada uno de estos va a dar 0. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Si nosotros hacemos la multiplicación con cada uno de estos vectores columna, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, hacer la multiplicación de las dos matrices de A y de B es hacer lo mismo que hacemos individualmente con cada una de las columnas, pero en una forma compacta. Entonces, por ejemplo, ¿no?, vamos a tener A por B, ¿sí? En este caso es como hicimos en ejercicios anteriores. La matriz A no la vamos a tocar, la matriz B la vamos a poner expresada en términos de sus columnas. Es decir, voy a poner, por ejemplo, esto sería columna 1 de B, columna 2 de B, y así hasta la columna número P, ¿sí?, de B. Puede ser el tamaño que ustedes prefieran. Entonces, de ahí, básicamente, esta nomenclatura lo que dice es que vamos a multiplicar cada una de la matriz con cada una de las columnas. Entonces vamos a tener la matriz A por la columna 1 de B, luego después tenemos la matriz A por la columna 2 de B, y así sucesivamente hasta la matriz A por la columna P de B. Fíjense lo siguiente, ¿sí?, nosotros habíamos dicho que esta matriz, ¿sí?, en este caso el tamaño de esta matriz será de m por p. Entonces en este caso tenemos m por p. Cada una de estas va a ser de m por n y estas van a ser de, en este caso, n por 1. ¿Sí? Entonces el resultado es de m por 1. Todo esto finalmente es de m por p. Así que para que ustedes se queden tranquilos, digamos de que la nomenclatura está bien expresada. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos productos, visto individualmente, nos da el resultado de arriba. ¿Sí? Es decir, cada uno es el resultado de esta solución, por lo tanto todos los vectores columna van a dar vectores nulos de, digamos, de m cantidad de variables, y básicamente esto, expresado de otra manera, es la matriz 0. Fíjense, acá tenemos, vamos a poner la cantidad de ceros, ¿sí? Esta matriz tiene p cantidad de ceros por m cantidad de ceros por p cantidad de ceros, y queda lo que queríamos demostrar al principio, ¿sí? Y con eso ya tenemos, digamos, la primera parte terminada. ¿Qué es lo que nos piden en el punto B o como una segunda demostración? Nosotros vamos a tener nuevamente una matriz A, que en este caso es de R de M por N, ¿sí? El rango de esta matriz va a ser de N por 1. ¿Qué quiere decir? Perdón, acá lo dije mal, esto sería N menos 1. ¿Qué quiere decir? Que piénsenlo de esta manera. Nosotros la matriz A va a estar compuesta de, como lo dice acá, las variables son m variables, ¿sí?, y tenemos n vectores columna. Entonces, expresado de esta manera, vamos a tener la columna 1 de A, la columna 2 de A, y así sucesivamente hasta la columna enésima de A, ¿sí?, cada uno con m cantidad de variables. Bueno, dicho esto, si dice que el rango es n-1, quiere decir que por lo menos una de esas columnas, bueno, justamente una, porque si hubiera más de una sería rango de n menos más, o sea, menos 2, menos 3, lo que sea, una de esas columnas va a ser linealmente dependiente del resto. ¿Por qué? Porque al triangular el subespacio columna, necesariamente una de esas columnas se va a anular y vamos a tener n menos 1 vectores linealmente independientes, que es lo que pide el enunciado. Bueno, hasta ahí es lo que pide el enunciado. Después, ¿qué otra cosa? Vamos a tener un vector b perteneciente a R a la n, ¿sí?, que va a ser distinto ese vector b del vector nulo, ¿sí?, tal es que b perteneciente al subespacio nulo de A, ¿sí?, es decir,
nosotros hacer la multiplicación de a por x igual a 0, ¿sí? Donde a va a ser de m por n, como habíamos dicho, y esto es de n por 1, que es ese vector b. Acá b, si pertenece a su espacio nulo, es el vector que va en este lugar, ¿sí? En el lugar del x. Entonces la idea es demostrar que el subespacio nulo de A es dado por los generadores de ese, o estado por un subespacio generado por este vector, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la línea de razonamiento? Básicamente acá lo que decimos es que nosotros habíamos dicho que teníamos básicamente n-1 columnas linealmente independientes. Entonces, pensemos qué es lo que pasa con el subespacio nulo de A, ¿sí? El subespacio nulo, ¿sí? La idea sería ver más o menos cuál es la dimensión que tiene con respecto a con respecto, digamos, a la cantidad de columnas linealmente independientes que tiene el problema, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver de acá que la dimensión del subespacio nulo de A, y esto viene a lo largo del problema anterior, va a ser, recuerden ustedes que la dimensión del subespacio nulo es la cantidad de columnas, es decir, n menos el rango que tiene la matriz. La ventaja que tenemos acá es que si supongamos que la matriz tiene rango n, el subespacio nulo va a dar 0, porque justamente el único que puede dar imagen 0, en este caso, es el único vector nulo. En este caso, si reemplazamos directamente, esto nos va a quedar n menos 1, ¿sí? Con lo cual acá el resultado va a dar 1. Entonces lo que quiere decir esto, para entenderlo en castellano, supongamos que en este caso acá tenemos la columna n-1 linealmente independiente, entonces este conjunto de vectores del 1 al n-1 es la base de la columna en A. Entonces, va a haber una que va a generar el subespacio nulo. Entonces, acá lo que estamos hablando es de un vector individual B, que puede ser él solo generador del subespacio nulo. En ese caso, tomando solamente un vector y haciendo combinación lineal de ese vector, que no es otra cosa que multiplicarlo por un escalar, en el peor de los casos, ya podemos conseguir el subespacio nulo. No hace falta que combinemos dos o más vectores justamente por este resultado. ¿Sí? Si la matriz fuera perfecta, nosotros, o todas las columnas linealmente independientes, el subespacio nulo se genera solo con el 0. Como no es así, se genera con el vector que queda linealmente independiente del resto. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una matriz A, que va a ser perteneciente a R de 4 por 4, ¿correcto? Dado que A al cuadrado nos va a dar la matriz nula de 4 por 4, es decir, 4 por 4 ceros, ¿sí? Y vamos a tener que existen dos vectores U y B que pertenecen a R a la 4, tales que se confirma la siguiente igualdad. La matriz A por U nos va a quedar el vector, en este caso, 1 menos 1, 0, 1. ¿Sí? Después, la matriz A por otro vector B nos va a quedar, en este caso, 2, 0, 1, 1. ¿Sí? Y con todas estas condiciones que vimos acá, la idea es encontrar una base del subespacio nulo de A, ¿sí? Y verificar que efectivamente ese subespacio nulo nos va a dar el mismo subespacio columna de esa matriz. Tenemos que recordar primero lo mismo que vimos en los ejercicios anteriores, pero que no está mal o de más recordarlo. Una matriz se puede pensar como generada, digamos, tanto por su subespacio fila como por su subespacio columna, pero en el tipo de sistemas A por X igual a B, que son los más usuales para el tipo de matrices, en general lo que se hace es pensarlo de la siguiente manera. A es una matriz, por ejemplo, acá, ¿no? Supongamos que vamos a tener m por n. Ya sé que esto es una matriz cuadrada, pero para ver en el caso. Y esto es de n por 1, el vector resultante va a ser de m por 1, ¿correcto? Bueno, entonces, la matriz A se puede pensar como al hacer esta cuenta de A por X, es hacer que el vector X tenga en sus coeficientes los coeficientes con los cuales vamos a hacer combinación lineal de cada uno de los vectores columna de A. Entonces, la matriz A, en este caso, va a estar dada por la columna 1 de A, la columna 2 de A, la columna 3 y la columna 4. Son 4 columnas, en este caso porque es de 4 por 4. Al estar multiplicadas por un vector X, ¿sí? Se obtiene el vector, digamos, generado por el resultado que se ve en este caso. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, A por U, es básicamente tomar este subespacio por
el vector u, ¿sí? Y básicamente si el vector u está dado por u1, u2, u3 y u4, el resultado de hacer esta cuenta va a ser combinación lineal de cada uno de los parámetros de u con las columnas. O sea, esto vamos a tener 1 por columna 1 de A y así sucesivamente hasta u4 por columna 4 de A. Lo mismo pasa con la columna de B. Entonces, la conclusión de esto es que tanto u como b pertenecen a su espacio columna de A, ¿sí? Conclusión que no es menos importante. Entonces, en este caso, ¿sí? Ya sabemos que ambos pertenecen a su espacio columna. Ahora la idea sería probar si con esa condición que nosotros tenemos ahí de que A cuadrado nos da la matriz nula, efectivamente también pertenecen a su espacio nulo. Entonces pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener A al cuadrado, ¿sí? Por u, por ejemplo, esto nos va a dar la matriz A por la matriz A por u, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar primero la matriz A por u. Este resultado, ¿sí? Previo, A por u, lo que nos va a dar va a ser el vector 1 menos 1, 0. Pero también como se cumple que A al cuadrado nos da la matriz nula, ¿sí? Si tomamos la multiplicación de este lado, esto nos va a dar la matriz nula por u. Con lo cual vamos a tener que esto va a dar dos resultados por separado. Por un lado va a ser A al cuadrado por u, que esto ya dijimos que era la matriz nula, con lo cual va a dar 0. 0 es una forma de decir, no es la matriz nula. Y después también puede pensarse de la otra manera, como si fuera A por U, ¿sí? Que en este caso esto sería A por U, dijimos que era 1 menos 1, 0, 1, con lo cual nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y efectivamente acá corroboramos que 0 es igual a A por este vector, con lo cual este vector, el 1 menos 1, 0, es un vector de su espacio nulo, porque fíjense que su multiplicación con la matriz A nos da efectivamente la matriz nula. Lo mismo si repetimos esto, pero ahora ya para el vector B, esto nos va a quedar A por B, que se puede tomar de este lado, si primero las dos matrices y luego el vector B, y si no, la primera matriz y luego la multiplicación entre ambos. Entonces, la primera matriz A al cuadrado por B, esto nos da la matriz nula, ¿sí? Este resultado, y este otro resultado nos va a dar y el resultado de A por B, que nos va a dar en este caso 2, 0, 1, 1. Con lo cual 2, 0, 1, 1 pertenece, ¿sí?, al subespacio nulo. Fíjense que estamos acá, una distinción muy importante que hacemos es que acá estamos diciendo que los vectores en cuestión pertenecen a subespacio, pero no obstante no podemos asegurar todavía las dimensiones que van a tener ese subespacio. Por ahora lo que sabemos es que, por ejemplo, hasta ahora nosotros sabemos que el 1 menos 1, 0, 1 y después el 2, 0, 1, 1, ambos pertenecen a el subespacio nulo por la cuenta que hicimos, pero no podemos saber nada más sobre las dimensiones. Lo que cabe hacer ahora es ver qué datos tenemos con las dimensiones, a ver si con esto es suficiente y si de hecho está bien, ¿no? Entonces pensemos de la siguiente manera. En este caso, ¿sí?, para verificarlo recurramos a la teoría, digamos, de la dimensión de las matrices y los subespacios asociados. Nosotros tenemos, por ejemplo, que para una matriz de este estilo, ¿sí?, la dimensión de una matriz cuadrada en este estilo, también o de otro estilo, la dimensión del subespacio nulo de la matriz nos va a quedar la cantidad de columnas, ¿sí?, es decir, acá tenemos n columnas, ¿sí?, menos el rango de la matriz. En este caso, nosotros lo que tenemos es que el rango puede ser, fíjense lo siguiente, acá nosotros sabemos que pertenecientes a su espacio de columna tenemos por lo menos dos vectores, tenemos el u y el b. Podríamos tener más vectores. Entonces eso habla de la posibilidad de que el rango, ¿sí?, sea por lo menos 2, es decir, mayor o igual a 2, ¿sí?, por empezar. Entonces eso nos abre la puerta de que como esto es 4, ¿sí?, eso lo que nos dice es que si esto es 4 menos algo que es mayor o igual a 2, eso obliga a que esta dimensión necesariamente sea mayor o igual a 2. Como nosotros sabemos que hay dos vectores que pertenecen a su espacio nulo, ¿sí?, lo que nosotros vemos es que esta opción solamente corre para que sea igual a 2, porque son estos dos vectores los que pertenecen a su espacio nulo, y por ende lo que obliga también a que el rango sea igual a 2. Entonces, lo que vemos acá, ¿sí?, en este caso es que el subespacio columna, fíjense, el subespacio nulo, que está generado en este caso, vamos a ponerlo de esta manera, el subespacio nulo de A en este caso está generado, ¿sí?, por el 1 menos 1, 0, 1 y luego por el 2, 0, 1, 1. Y en este caso, por tener la misma dimensión que su espacio columna y por ende también por ser resultado de la multiplicación de A por esa matriz, ambos son iguales,
por el hecho que tiene dimensión 2, ambos sus espacios son iguales y tienen misma dimensión y mismos vectores generadores. Ejercicio 25, acá lo que nos da es lo siguiente, vamos a tener dos subespacios, el subespacio S, ambos de R4, ¿sí? El subespacio S donde nosotros tenemos definido el subespacio por dos ecuaciones y el subespacio W generado por esos dos vectores que ustedes ven a continuación. La consigna en este caso es hallar cuáles son los K que aparecen en los generadores de W que hagan posible que S sea igual a W. Entonces, pensemos primero cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los dos subespacios para ser iguales. En primer lugar, pensémoslo de esta manera. El subespacio S hay que buscarle primero un conjunto de vectores generadores, es decir, no expresarlo en forma implícita como está ahí, que no está mal, pero para tener una idea, digamos, de con qué nos estamos enfrentando, con qué estamos trabajando también. Eso por un lado. Después, la idea es que si nosotros, por lo que parece acá, sin hacer las cuentas, nosotros tenemos un subespacio de 4 variables y 2 ecuaciones, que son estas dos que ustedes ven a continuación. Con lo cual eso sugiere que hay dos variables que van a quedar libres y que por lo tanto vamos a tener por lo menos dos vectores generadores. Entonces, la idea es que para que sean iguales, tienen que sus vectores generadores, los vectores generadores de W y de S, deben generar el mismo subespacio. No necesariamente tienen que ser los mismos, pero sí tienen que generar el mismo subespacio, porque tiene que darse el principio de reciprocidad, es decir, todo vector de S pertenece a W y todo vector de W pertenece a S. Una forma práctica de hacer esto es lo siguiente. Supongámoslo como que vamos a razonarlo de la forma siguiente, ¿no? Nosotros deberíamos, ¿sí?, triangular estos vectores, ¿sí? Es decir, de acá de S, ya les digo, por el hecho que somos 4 variables y 2 ecuaciones, vamos a tener 2 variables libres. Entonces, S, sacando sus generadores, va a estar generado por dos vectores, llamémosle S minúscula 1 y S minúscula 2, ¿no? Y estos dos que van a ser W minúscula 1 y W minúscula 2. Entonces, estos dos son vectores de R4, ¿sí? Para que sean iguales, ¿sí?, básicamente una técnica consiste en triangularlos y tratar de ver cuáles son linealmente independientes entre sí o no. Sí, eso sería un poco la idea que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en ese caso vamos a proceder. Buscamos los generadores de S. Acá para hacerlo básicamente tenemos varias opciones. Por ejemplo, acá tenemos X3 y X4 que aparecen en forma única, o sea que podríamos despejar la ecuación primera y la segunda en función respectivamente de X3 y X4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de S, buscando los generadores de S, ¿sí?, vamos a tener la primera ecuación de X3, vamos a tener X3 es igual a X1 menos 2X2, y luego de X4 vamos a tener, en este caso, un cuarto de X1, ¿sí?, acá porque dividimos en ambos lados, ¿sí?, un tercio, perdón, de X1, ¿sí?, acá restamos en ambos lados acá y después dividimos y acá esto nos va a quedar menos 5 tercios de X2. Con lo cual, lo que vamos a tener es que todo vector X perteneciente a S, que va a estar de la forma X1, X2 y así sucesivamente, ¿sí?, vamos a tener que en función de X1 es X1, en función de X2 es X2, en X3 nos queda X1 menos 2X2 y del otro lado un tercio, ¿sí?, de X1 menos 5 tercios de X2. Y ahora cuando buscamos ahora sí los generadores de S, solamente tomando vectores que tengan lo de X1 y lo de X2, tenemos en el primer vector de X1 tenemos 1, ¿sí?, después acá tenemos 0, un 1 y un tercio. Cerramos ahí. Y en el segundo de X2 tenemos 0 en el primero, un 1, un menos 2 y un menos 5 tercios, ¿sí? Entonces, la idea sería tratar ahora de ver básicamente cuáles son, ahora que tenemos los generadores de los dos, ¿sí?, vamos a pensar, tenemos que reemplazar de la siguiente manera, ¿sí?, los vectores, tanto el W1 como el W2, en ambas ecuaciones, y ambos vectores, tanto el W1 como el W2, tienen que cumplir las ecuaciones de S para que ocurra esto. Entonces, vamos a ver.
W1 tiene que pertenecer a S, por lo tanto tiene que satisfacer ambas ecuaciones que vemos acá. Entonces reemplazamos, ¿no? La primera que dice menos x1 más 2x3 más 2x2 más x3 quiere decir que tenemos menos 3 por x1, ¿no? Más 2 por 0, ¿sí? Más x3 que es k, esto es igual a 0. Con lo cual de la primera se despeja que k, un valor posible, es 3. De la segunda ecuación, reemplazándolo acá, vamos a tener menos x1, o sea que esto nos queda menos 3 más 5 por 0 más 3 directamente es igual a 0. Bien, acá la función se cumple, con lo cual hasta ahora el único dato potable que sacamos fue este. ¿Qué pasa ahora con el segundo generador, con W2? ¿Sí? W2 pertenece a S, entonces en este caso vamos a tener, en la primera ecuación vamos a tener, fíjense, esto sería menos 3, nuevamente, ¿sí? Después tenemos más 2x2 sería más 2k, ¿sí? Y en este caso tenemos más 3x3, esto sería más menos 3, esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener menos 6, sumado del otro lado, esto nos da k igual a 3. Perfecto. Y después tenemos en el otro caso, ¿sí? En la segunda ecuación, vamos a tener menos 3 más 5k más 3 por menos 4 tercios, esto nos va a quedar menos 4k, ¿sí? Esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener k directamente es igual a 3. Entonces, lo que vemos acá es que k igual a 3 es un valor que hace posible que, pues el valor tal que los dos vectores pertenecen al subespacio, ¿sí? sin demasiados inconvenientes. Entonces, veamos básicamente si ahora que tenemos los vectores con k igual a 3, tenemos que ver si cumple con la condición final. Hasta ahora solo demostramos que el subespacio W o los vectores del subespacio W están incluidos en S, es decir, cumplen con las ecuaciones, pero no necesariamente son iguales. Para que sean iguales tenemos que verificar que esos dos vectores, que ahora van a ser dos vectores a partir de 3, son linealmente independientes, ¿sí? Como para tener una idea, ¿sí? Y por un lado eso, ¿sí? Después vamos a chequearlo, entonces vamos a reemplazar por 3 en cada uno de los valores. Tenemos que chequear también en el tercero, ¿sí? Que acá dice W3 perteneciente a S. Entonces el W3 que es este, el 1, 2, menos 2, 1, 2, menos 3, menos K. Reemplazado esto nos va a quedar en la primera, ¿sí? Menos 1, más 2 por 2 que es 4, más x3 que en este caso es menos 3. Esto nos va a quedar 0, perfecto, acá lo chequeamos bien. Y en el segundo esto lo que nos va a quedar es en el menos 1, que esto nos queda menos 1 más 5 por 2 que es 10, más 3 por menos k, que en este caso es menos 3k, esto es igual a 0. Esto nos queda 9, menos 3k, del otro lado despejamos k igual a 3. Entonces, chequeemos que estos tres vectores, ¿sí? Básicamente son linealmente independientes o obviamente no lo van a hacer, pero por las dudas chequemos que eso sea así. Si son uno es linealmente dependiente de los otros, va a quedar de dimensión 2 y ya, si corroborando que la dimensión 2 vale tanto para S como para W, entonces estamos en condiciones de decir que son los dos espacios iguales. Entonces fíjense, ahora reemplazamos por 3 en cada uno de los vectores, donde estaba la K, y ahora triangulamos. Entonces todo lo que nos queda es, en la primera lo dejamos tal cual, B1, que esto nos va a quedar 3, 0, 3, 1. En la segunda hacemos B1 menos B2, en este caso tenemos 3 menos 3 que es 0. Después tenemos acá menos 3, 3 menos menos 3 es 3 menos 3 que es 6. Y acá nos va a quedar 5. Y después acá vamos a tener B1 menos 3B3. Entonces tenemos, acá vamos a tener 0. Acá vamos a tener menos 6. Acá vamos a tener 3. Menos menos es más. 3 por 3 que es 9. Entonces tenemos 12. Y acá vamos a tener 1 más 9, esto es 10. Fíjense, esta fila es el doble que esta, con lo cual triangulando nuevamente, ¿no? Y viendo cuánto nos va a quedar, esto sería B2', acá nos queda 0, menos 3, 6, 5. Y acá esto sería 2B2' menos B3. Y vamos a tener 0, 0, 0. Con lo cual quedan solamente dos vectores linealmente independientes. La conclusión de esto es que la dimensión de W es 2. Nosotros sabemos que la dimensión de S era 2, y como nosotros vimos que W estaba incluido en S, por el hecho de que sus generadores estaban incluidos en S, entonces eso quiere decir que, con cumplirse estas dos condiciones, S es igual a W. Y eso es lo que hace falta para terminar el ejercicio. En el caso 26,
acá lo que nos piden es, dados estos dos subconjuntos, hay que hallar la intersección de los dos. Entonces, pensemos primero qué nos conviene hacer al momento de hallar la intersección de dos subconjuntos. Tenemos que tomar vectores que pertenezcan a los dos conjuntos en simultáneo, ¿sí? Como para tener una idea de lo que se nos está pidiendo. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros acá, para encontrar un vector que pertenezca a S y a W, tendría que satisfacer todas las ecuaciones, en este caso porque los dos subespacios están dados por ecuaciones, tendría que satisfacer todas las ecuaciones de ese subespacio grande, ¿sí? Generado por los dos. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a buscar vectores, si nosotros tenemos un vector, supongamos un vector A, que pertenece a esa intersección W, eso quiere decir que A pertenece a S y que A pertenece a W por separado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, y tiene que satisfacer obviamente las tres ecuaciones, ¿no? Nosotros tenemos, entonces en ese caso, un espacio, ¿sí? O sea, grafiquémoslo si quieren con un diagrama de Gantt, que tenemos el S puesto de esta manera, tenemos el W puesto de esta otra, y acá en la intersección es donde ocurre lo que estamos buscando nosotros, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos, dado que está dado por las ecuaciones, si pertenece a la intersección, tiene que satisfacer a todas las ecuaciones a la vez. Con lo cual, lo que se puede hacer es plantear las tres ecuaciones con las cuatro incógnitas, es decir, va a tener un grado de libertad, y despejar cuáles son los vectores, ¿sí? Vamos a hacerlo por triangulación de Gauss, es decir, vamos a poner el sistema ampliado igual a 0 y despejar cuáles son los vectores en particular. Nosotros acá, esta base, ¿sí? Este vector generado por el menos 1, 0, 2, 1, es una base de esa intersección W. Entonces decimos que esa intersección W, ¿sí? Como base de todo esto es el vector menos 1, 0, 2, 1, ¿sí? Siempre está generado con todos los vectores que vimos en la intersección. En el caso B, acá lo que tenemos es una matriz, por ejemplo, que está definida como su traspuesta es igual a menos 1 por la matriz, y después hay otra matriz W que está generada por esas dos matrices que ustedes ven a continuación, ¿no? La 2, menos 1, 0, 1 y la 0, 1, 3, 0. Entonces, una forma potable de ver la matriz sería la siguiente. En general, nosotros pensemos en una forma genérica, es decir, si nosotros tenemos una matriz, supongamos, llamémosle B, que pertenece a esa intersección W, eso quiere decir que B pertenece por un lado a S y que B pertenece a W. Por ende puede ser escrito como generado por los generadores de uno y de otro. Como en este caso el W es el que lo tenemos expresado en función de los generadores y al A en una forma de ecuación general, pero digamos que no tiene demasiado misterio, una forma que es interesante y que está buena sería expresar por ejemplo P en función de estos generadores que están acá y después reemplazarlo en la otra ecuación, y ya con eso, ¿qué despejamos? ¿Cuáles son los generadores de los dos? Entonces, decimos B perteneciente a W, entonces B, la matriz B va a estar generada por una combinación lineal de estos dos, es decir, vamos a tomar dos valores escalares A y B, supongamos, y vamos a llamarle alfa y beta, así que en este caso nos va a quedar 2, fíjense, en este caso tenemos 2 menos 1, 0, 1, ¿sí? Y después más beta, que en este caso esto nos va a quedar 0, 1, 3, 0, ¿sí? Y haciendo la combinación, este B nos va a quedar como 2 alfa menos alfa más beta, 3 beta y alfa, ¿no? Bueno, entonces ahora este beta ya cumple esta condición, tiene que cumplir ahora la otra, que pertenezca a S. Por ende, su traspuesta debe ser igual que menos 1 por la misma matriz. Entonces en ese caso, esto vamos a tener, ¿sí? B traspuesta debe ser igual a menos A,
en este caso menos b, perdón. B transpuesta es transponer esta matriz, entonces esto nos va a quedar 2 alfa y alfa, esto va a quedar 3 beta, y acá vamos a tener menos alfa más beta, ¿sí? Y esto nos va a quedar igual a menos 2 alfa, alfa menos beta, menos 3 beta, ¿sí? Y menos alfa. Entonces ahora vamos a igualar uno a uno, ¿sí? Fíjense, vamos a igualar primero con el primero, el segundo con el segundo, pues el tercero y el cuarto respectivamente. Entonces, de acá nos va a quedar 2 alfa es igual a menos 2 alfa. Después tenemos 3 beta es igual a, en este caso, a menos b, o lo que es lo mismo, menos sí, alfa menos beta. Después tenemos alfa es igual a menos alfa, y acá vamos a tener menos alfa más beta es igual a menos 3 beta. Bueno, de acá vamos a tener, fíjense, estas dos ecuaciones son iguales. El único valor donde se cumple que alfa es igual a alfa es para 0. Entonces en este caso acá, para los dos, vamos a tener alfa es igual a 0. Y por ende, reemplazando, también eso arrastra a que b sea igual a 0. Por lo tanto, si beta y alfa son 0, el único subespacio generado acá es el generado por el 0, 0. Entonces, B va a ser la matriz nula, ¿sí? Y de hecho, esa intersección W se puede pensar como generado o una base de ese subespacio, simple y llanamente la matriz nula de 2 por 2. En este último caso, nosotros tenemos el subespacio S generado por todos los polinomios de grado 2, tal que la imagen en 0 vale lo mismo que la imagen en 1. Y luego W, que está generado por las bases en T2, en P2, que son las que ustedes ven a continuación. Entonces, para que pertenezca a esa intersección W, tiene que pertenecer tanto a uno como a otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver, supongamos el polinomio P que pertenece a W va a ser combinación lineal de estas dos bases, de estos dos vectores, perdón, y vamos a tomar alfa y beta escalares que van a ser producto de esa combinación lineal. Entonces P, en este caso esto nos va a quedar alfa por el primer generador, que en este caso es t cuadrado más 1, más beta por el segundo, que en este caso nos va a quedar 3t más 2. Entonces esto por lo menos fue para W. Después, ¿cómo va a quedar entonces para S? Debe verificarse la condición en general, ¿sí? Entonces la idea sería, acá no hace falta buscar otros generadores de esta parte, por lo menos de S, sino que simple y llanamente como satisfaga la condición está bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en P sub 0? Eso querría decir reemplazar por 0 de los t que aparezcan acá. Entonces esto nos va a quedar alfa por 0 al cuadrado más 1, ¿sí? Más beta por 3 por 0 más 2, con lo cual esto va a quedar solamente alfa por 1 es alfa más 2 beta, por ejemplo. Y P en 1, esto lo que va a quedar es alfa por 1 al cuadrado más 1, más beta por 3 por 1 más 2, con lo cual esto nos va a quedar 2 alfa más 5 beta. Entonces armamos un sistema de ecuaciones con dos variables, ¿sí? De acá, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que despejando de alfa y de beta, lo que tenemos es que alfa nos va a quedar menos 3 beta, ¿sí? Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Reemplazarlo en la base original, que era esta, la primera principal que teníamos. Entonces, P, que va a ser perteneciente a esa intersección W, nos va a quedar como P en función de menos 3 beta, ¿sí? Por el primer vector generador que era el t cuadrado más 1, más beta por 3t más 2. Vamos a acomodar un poquito esto, si hacemos distributiva, esto nos va a quedar menos 3 beta por t cuadrado, menos 3 beta, más 3 beta por t, más 2 beta, ¿sí? Entonces en este caso, supongamos que lo ordenamos, ¿sí? Para tener una idea. Entonces podemos dejarlo expresado así también, ¿sí? Eso no, porque fíjense que hasta ahora es un solo vector generador, o podemos también juntar, esto no, si lo ordenamos un poquito más, esto nos va a quedar como menos 3, es decir, sacamos el beta como factor común, esto nos va a quedar b, esto es queda 3t cuadrado, después tenemos menos 3 beta más beta que nos queda menos, en este caso, más 3 beta, acá perdón, más 3t, y después esto que nos va a quedar con un menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esta expresión? Son todos los polinomios generados solamente por esta combinación n. Entonces, una base, ¿sí?, de esa intersección W nos va a quedar generada por menos 3t cuadrado más 3t menos 1. Ya con eso estamos bien.
Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.